La inmunidad innata tiene un inicio de respuesta inmediata, la magnitud de respuesta es local, las estructuras reconocidas son los PAMS-DAMS, los tipos de receptores involucrados son el RRP, receptores de complemento, receptores de la porción FC, o sea, la porción constante de inmunoglobulina. La distribución de receptores no es clonal, no tiene memoria inmunológica. Las células que participan son las epiteliales, las parenquimatosas, los polimorfonucleares, los macrófagos, los NK. Y los patrones de migración celular es que no recircula. En cambio, la adaptativa, el inicio de respuesta es lenta, de magnitud de respuesta amplia, con estructuras reconocidas, los epitopes antigénicos del antígeno específico, con receptores TCR y BCR, con la distribución de los receptores clonalmente, poseen memoria inmunológica, las células participantes son los linfocitos T y B y tienen el patrón de migración de recirculación. En cuanto a la otra pregunta, los síntomas generales que presenta un paciente que cursa un cuadro gripal. Bueno, el agente etiológico es el virus influenza de la familia Orthomyxoviridae. Es ARN simple cadena de 8 segmentos negativos. Poseen factores de virulencia, los más importantes, las glicoproteínas de la envoltura, que son la hemaglutinina y la neuraminidasa. La hemaglutinina, unida al restos de ácido ciálico de las membranas celulares del epitelio respiratorio y de los sacos alveolares, principalmente en neumonocito 2 y macrófagos alveolares. La neuraminidasa hidrolizará los restos de ácido ciálico y se liberará la hemaglutinina. Entran los viriones endocitados para tomar la maquinaria celular y replicarse. Cuando los RRP de la membrana del endosoma, los TOL7, porque en este caso es ARN simple cadena, inducirá la transcripción y traducción del interferón tipo 1, que es el interferón alfa, que avisará a las células vecinas y se producirán las proteínas antivirales como la proteinquinasa o la OAS. Las células dendríticas plasmocitoides entonces sintetizan interferón alfa principalmente, pero también TNF-alfa, interleuquina 6, interleuquina 12, quimioquinas inflamatorias como CCL3, CCL4, CCL5, CXL9 y CXL10. En cuanto a las natural killer, producen interferón gamma y TNF-alfa. Los macrófagos activados por el interferón gamma y la interleuquina 2 inducen la citotoxicidad para los microorganismos intracelulares y aumenta la expresión de los MH2. El TNF-alfa, la interleuquina 6, la interleuquina 1-alfa, el óxido nítrico, los productos reactivos del oxígeno, el CXL10, CXL9, CSL3 y las interleuquinas 12, 15 y 18, que son las principales citoquinas que estimularán a la NK. Y entonces segregará interferón gamma.
Los mediadores involucrados en los síntomas gripales, que serían fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, sueño, anorexia, secreción nasal, esos son los síntomas, serían los mediadores principales interleuquina 1, interleuquina 6 y TNF-alfa, que son secretados por macrófagos y células dendríticas activadas. En cuanto a en hígado, la síntesis de las proteínas de fase aguda, que por ejemplo el MBL, que es la lectina unida manosa, va a producir la opsonización del complemento, la opsonización y la activación del complemento. En el endotelio de médula ósea hay movilización de neutrófilos, aumentando la fagocitosis. En hipotálamo se eleva la temperatura para que haya una disminución de la replicación viral y hay una respuesta inmune específica aumentada. El tejido graso y el músculo movilizan proteínas y energía para que se mantenga esta temperatura elevada. Y en cuanto a las células dendríticas, el TNF-alfa estimula la migración a ganglio linfático y la maduración. Entonces se inicia la adaptativa. En relación a las NK, ellas se activan por citoquinas inflamatorias, interferón 1, interleuquina 12, interleuquina 15, interleuquina 18, o por contacto con las células infectadas que tienen una disminución de SMH1 o nula expresión de esta, y en ese balance de los receptores activadores y los inhibidores tendrá la respuesta. El mecanismo secretor, la célula blanco reconocida por la NK, se activa, se polimeriza los microtúbulos del citoesqueleto y se movilizan los gránulos de granzima B perforina uniéndose con C-glicina, que ese trímero va a ser endocitado por la célula blanco mediante el MPR, que es el receptor de manosa trifosfato. El pH ácido de la vacuola endocítica va a activar las perforinas, que producirán poros en la membrana de la vacuola. La granzima B pasará al citosol y va a activar las caspasas, produciendo apoptosis. En el mecanismo no secretor, la NK en reposo almacena Fas ligandos en el lisosoma. Cuando se activa, se trasloca la membrana y reconoce el Fas de la célula y se produce la apoptosis. Las funciones en respuesta inmune innata de la NK es por la acción citolítica, que pueden destruir células anormales, como las infectadas por virus o las tumorales, o células normales halogénicas, como en trasplante. La lisis directa natural, o puede ser también con participación de anticuerpos, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. En cuanto a las subpoblaciones de NK, están la CD56 RIPE y CD16 DIM, que es el 10% de la población en sangre. Estas secretan citoquinas y el mayor porcentaje está en los SOLs. La subpoblación CD56 DIM y CD16 RIPE es el 90% de las
NK citotóxicas. Y el CD16 es receptor de una porción constante de la inmunoglobulina, FcRG3. Si se activan artificialmente en laboratorio por linfoquinas, las dos subpoblaciones son potentes en su citotoxicidad. En cuanto a la respuesta antiviral temprana innata, primero actúan los RRP, y para la respuesta más destacada, que es la producción de interferón tipo 1, que va a activar a cientos de genes que van a inhibir la replicación viral y tener un efecto inmunoregulador. La producción de interferón tipo 1 es propio de la inmunidad antiviral y es el más importante en innata. La producción y secreción de las citoquinas proinflamatorias van a reclutar las células dendríticas plasmocitoides, que su mayor producción es, como dijimos, de interferón tipo 1. También recluta NK, las que producen las apoptosis de las células infectadas. Esta respuesta, por los mecanismos efectores de respuesta innata, son los que modulan la posterior respuesta adaptativa. Las células dendríticas plasmocitoides no solo producen interferón 1, sino también, además del interferón, TNF-alfa, interleuquina 6, interleuquina 12. Y quimioquinas inflamatorias como CXCL9, CXL10, CCL3, CCL4, CCL5. Los RRP son los TOL, TLR7 para el ARN y TLR9 para el ADN. La maduración de las células dendríticas plasmocitoides pueden ser por la infección, por la interacción con los receptores de reconocimiento de patrones o inducido por la liberación de las citoquinas del tejido infectado. La NK en los primeros momentos se extravasa al foco infeccioso y al inducir la apoptosis de las células infectadas y producir interferón gamma y TNF-alfa. Los mecanismos efectores, entonces, principalmente son la producción de interferón 1, interferón gamma, que ya vimos qué células lo producen. En cuanto a la 6, que dice verdaderos o falsos, el receptor heterodímero CD94-NKG2A es un receptor inhibitorio de las NK en el embarazo, que reconoce HLA-E, y el receptor ILT2 reconoce HLA-G. En cuanto a la B, el receptor NKG2, que es homodimérico, estimula la actividad citotóxica reconociendo en células tumorales MIC-A, MIC-B y ULBP4, que está relacionada con una proteína viral del UL16, que estas proteínas, estas moléculas se expresan en estrés fisiológico.
En cuanto a la C, el receptor KIR2DL3, 2D es por los dos dominios de inmunoglobulina, L de cola larga es con motivo ITIN asociado, entonces es inhibitorio que actúa en las moléculas de HLA-C, pero controla la hepatitis C. Se describió que hay una eliminación espontánea de la infección por hepatitis C. Se piensa que porque hay menos afinidad físico-química, entonces disminuye la inhibición. Y el interferón gamma es secretado por la NK en el foco infeccioso viral, activa macrófagos, promueve la maduración de la célula dendrítica. En cuanto a para que no se desarrolle carcinoma hepático por antecedentes de hepatitis B, se va a tratar al paciente con el interferón tipo 1. En el diseño del tratamiento de inmunoterapia contra el cáncer se va a recomendar potenciar la actividad de la CNK. La vacuna contra la rubiola es importante antes de embarazo porque se previene que los virus que ingresen y que los receptores inhibitorios no permitan que sean atacados. Y la infección por rubiola no produce esterilidad. El interferón tipo 1 son aproximadamente 12 subtipos. Los que más conocemos son el alfa y beta. La función de inhibir la replicación viral en la célula infectada, avisan a las células vecinas de la infección viral para hacerlas refractarias, activa la CNK y macrófagos, aumenta la expresión de SMH1 y la presentación antigénica y favorecen el desarrollo de la memoria T. Las células que sintetizan el interferón 1, las principales son las dendríticas plasmocitoides. El monocito y los fibroblastos también sintetizan interferón tipo 1, los monocitos el alfa y los fibroblastos el beta. En cuanto al interferón tipo 2, es el interferón gamma, que tiene como función activar macrófagos y otras NK, modula la respuesta inmune innata y adaptativa, y las células que lo sintetizan son NK, linfocitos TH1 y TCD8 citotóxicos. En cuanto al interferón tipo 3, se conoce poco. Se cree que es ancestro del interferón tipo 1. La composición es interferón lambda 1, 2, 3 y 4. Tienen la misma cascada de señalización que el interferón tipo 1. Y algunos autores dicen que la función sería de efecto directo sobre macrófago, células dendríticas plasmocitoides y células T. Lo que sí se comprobó que hay una reducción de la vascularización en los tumores. En cuanto a las proteínas producidas en respuesta
del interferón 1, tipo 1, después que hubo interacción con IFNAR, que son los receptores del interferón tipo 1, puede producirse fosfoquinasa R, que inactiva el factor de traducción ELF2, entonces no se inicia la traducción proteica viral. OAS, oligoadenilato sintetasa, a partir de el ATP se sintetizan oligoadenilatos que activan a la ribonucleasa L, degradando el ARN viral. Las ADAR, adenosindeaminasa, que modifica la secuencia del ARN y da proteínas mutadas. Y la GTPasa MX, proteína MXA, que va a inhibir el transporte de las nucleocápsides o altera las nucleocápsides. Ahora vamos a ver la parte de técnicas. Porque el último es un caso clínico donde vamos a ver un paciente con un linfoma. Bueno, en cuanto a la inmunofluorescencia, el anticuerpo conjugado con fluorocromos va a ser visualizado en microscopio de fluorescencia o por citometría de flujo. La inmunomarcación puede ser directa cuando el anticuerpo actúa directamente sobre el antígeno. Y la indirecta sería que el antígeno reconocido por el anticuerpo primario sin marcar y después se agrega el marcado que reconoce al primario. Aquí la desventaja es que el anticuerpo secundario puede reconocer a varios primarios y en la inmunomarcación directa tenemos que tener muchos anticuerpos específicos para cada antígeno. En cuanto a la citometría de flujo, tenemos esta técnica nos da información en cuanto a tamaño, granulosidad, moléculas de superficie y intracelulares por la fluorescencia. Las muestras pueden ser biopsias, aspirados, sangre periférica, células en suspensión, tejidos. Consta de un sistema fluido de toma de muestra y traslado de células para su análisis. El sistema óptico generará y medirá las señales lumínicas y el electrónico pasará esas señales ópticas en digitales. El flujo permite detectar una célula por vez. Hay que hacer un control isotípico porque así se determina el nivel basal de la fluorescencia. Los anticuerpos empleados tienen que ser del mismo isotipo, marcado con el mismo fluorocromo, pero que no sea reactivo con las células en estudio.
Se selecciona una población, se determina una región o gate, por ejemplo la célula linfoide. Entonces se hace el solapamiento del histograma de anticuerpos específicos y el control del isotipo. En el análisis de marcadores dobles, vemos que podemos determinar porcentaje de TCD4 positivo y TCD8 positivo simultáneamente en la misma muestra. Entonces en las abscisas tenemos los CD4 y en las ordenadas los CD8. Y en el cuadrante se divide por cuadrante, y en el cuadrante inferior derecho mayor población de CD4 y en el cuadrante superior izquierdo mayor población de CD8. Acá vamos a ver el caso clínico de un paciente de 78 años que tiene una insuficiencia renal crónica, anemia, angina, es fumador y alcohólico, con una lesión de evolución de 10 meses que se impetiginiza, se ulcera, es infiltrante, se extiende al labio superior, región nasal, pero no hay perforación del tabique, no tiene adenomegalias. Presenta anemia, normocítica normocrómica, alteración renal y se evidencia haber tenido el virus Epstein-Barr. En dermis, la histopatología informa infiltrado intersticial linfocitario. CD8 positivo, o sea que hay linfocitos TCD8 positivo. CD3 positivo, células, esto implica que son células T, el CD3 positivo, o sea los linfocitos y natural killer. CD4 levemente positivo en forma, CD20 negativo, o sea no hay linfocitos B, CD56 positivo, o sea hay NK, y el I67, que sería el porcentaje de células activas en el ciclo de división celular, que dio entre 20 y 30%. Ese factor de proliferación celular de células T y NK, el infiltrado linfoide, muestra que es un linfoma TNK. Y LPM1 positivo, que es la proteína latente de membrana del Epstein-Barr.